por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para la correcta realización de la investigación que queremos hacer. También está Mush en 1993. Este autor también reconoce el marco teórico como marco de referencias y nos dice que el marco teórico es una exposición y análisis de las teorías o grupos de teorías que esto sirven para el funcionamiento del cómo nosotros explicamos los antecedentes e interpretamos el problema. También está Mendes en el año de 1993, en la cual él nos menciona que el marco teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos teóricos que sirven directamente en la utilización del desarrollo de la investigación. Entonces nosotros decimos que el marco teórico es la recuperación de informaciones documentales y con ello nosotros para poder construir lo que es el diseño metodológico de la investigación. La importancia de lo que es el marco teórico, según Castro en el año 2001 nos dice que el marco teórico es importante porque radica y nos permite a que nosotros ampliamos más lo que es la descripción del problema. Y nos dice que el objeto fundamental del marco teórico no es otro el que lograr relacionar o integrar la teoría con la investigación que queremos llevar. Continuando con la exposición, ahora veremos cómo se elabora un marco teórico. Para ello citaremos al autor Tafur Portillo en su libro Metodología de la Investigación en 1995, en su página 148 nos da algunas de estas recomendaciones. Pero hay que tener la idea clara de qué es el marco teórico o un pequeño resumen. Este dice que consiste en desarrollar en unas pocas páginas un conjunto de definiciones, conjuntos e hipótesis que se han seleccionado para relacionarlos con los datos del problema que se va a investigar en nuestro trabajo. Teniendo claro eso, ahora pasaremos. Este autor nos menciona que debemos hacernos algunas preguntas antes de empezar a desarrollar nuestro marco teórico. Una de ellas es ¿qué han dicho acerca de este tema otros autores? Otra es ¿qué aspectos han sido analizados? ¿Qué discusiones o polémicas se han discutido en sus trabajos de investigación? Es ahí que nos ayudarán a entender qué puntos o qué temas trataremos en nuestro trabajo de investigación. El marco teórico, el autor nos recomienda que hagamos dos fases. Una de ellas es la fase heurística. Esta consiste en recopilar todos los datos de las informaciones o referencias bibliográficas que tengamos. La siguiente es la hermenéutica. Este supone que cada una de estas fuentes que hayan sido investigadas, hayan sido leídas, interpretadas y clasificadas de acuerdo a nuestro trabajo de la investigación. Nos da algunos requisitos que debemos tener para elaborar nuestro marco teórico. Uno de ellos es estar familiarizados con el lenguaje teórico o estar dispuesto a familiarizarse con él. ¿En qué consiste ¿Qué consiste esto? Esto nos permite abstraer fenómenos para describir y explicar las cuestiones de la realidad. Entonces somos capaces de crear abstracciones y formalizaciones y así seremos capaces de cumplir el segundo requisito. El segundo es desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles de complejidad. Es claro entender de que no vamos a llegar a interpretar o entender al pie de la letra todos los conceptos que digan los autores y esto de repente nos lleve a matizarlos algunas informaciones, pero debemos llegar a entender a los autores y dialogar internamente qué es lo que nos quieren decir en sus artículos, tesis o las referencias que hayamos decidido utilizarlas, para así utilizar las ideas de estos autores para comprender el objeto de nuestro estudio. Y el último es aprender a construir mediante la interpretación de su objeto de estudio. Esto quiere decir, una vez de que hayamos entendido el lenguaje teórico y hayamos abstraído una serie de contenidos,
vamos a poder construir contenidos y argumentos que nos sirvan ya para nuestro proyecto de investigación. Nos va a ayudar las técnicas de investigación tal como encuestas, entrevistas, para que nuestros datos empíricos se vuelvan observables. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a continuar con lo que viene a ser los antecedentes, uno de los 4 elementos súper importantes de lo que viene a ser el marco teórico. Con respecto al concepto, nos dice, son investigaciones que se han realizado anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Esto según el señor Arias en el año de 1999. Otro autor que viene a ser Carrasco en el año 2009, mucho más reciente que Arias, nos dice que viene a ser la relación o el conjunto de toda conclusión obtenida por otros investigadores o si no por él mismo, pero que tiene relación con el problema en el que se investiga o en trabajos similares. Ahora, en la clasificación vamos a encontrar 3 formas de clasificarlas. La primera puede ser clasificándolas como generales o específicos. La siguiente vamos a clasificarlas como internacionales, nacionales, regionales y locales. Pero por un fenómeno que actualmente se conoce y del cual se comenta mucho, que viene a ser la globalización, estas formas de clasificación como que ya no tienen sentido. Entonces vamos a escoger por el tercer método, que viene a ser clasificarlos según las variables. Ahora, la información que se debe considerar en los antecedentes viene a ser 1, el autor, y muy importante, el año de publicación, el título, y el país si es que tuviésemos acceso a esa información, y sobre todo lo que viene a ser el cuerpo del antecedente, que va a ser la conclusión o el aporte al que ha llegado el investigador en materia de ser antecedente. Ahora, otras investigaciones nos van a proporcionar información como lo que viene a ser el aspecto metodológico, y nuestros antecedentes deben estar ordenados de forma cronológica. Ahora, un error que se comete muy usualmente, un error que de casi todos los investigadores, es tratar de encontrar los antecedentes en función a las 2 variables que pretendemos investigar. Por ejemplo, una variable costos ocultos y la otra información financiera, es muy probable que el investigador principiante como nosotros vaya a buscar las 2 variables juntas, pero eso no es lo correcto, puesto que cada variable tiene una forma de comportamiento distinto. Continuando con el siguiente elemento del marco teórico, que vienen a ser las bases teóricas, Arias, el mismo personaje, nos dice que esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Esto en el año de 1999. Ahora, Arquímedes Brito en el año de 1992 nos dice que las bases teóricas incluyen las bases filosóficas, las bases legales, sociológicas, entre otras, que sirven de fundamento para realizar la investigación. Y uno más reciente, que es de la señorita Bayache en el año de 2009, trata de la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento. Es por esto que, en cuanto a la definición, el grupo concluye que las bases teóricas van a servir al investigador como plataforma para nosotros poder construir nuestra investigación. Ahora, según Arias, en 1999 también nos otorga unos criterios, 4 criterios que debemos considerar para el tema de la consideración sobre las bases teóricas. Uno, que tiene que existir la relación entre la teoría y el objeto de estudio o de investigación. También la ubicación del problema en un enfoque teórico. También la posición de distintos autores sobre el problema u objeto en investigación. Y también, por último, la adopción de una postura por parte del investigador. ¿Quiénes son los investigadores? Nosotros, compañeros. Ahora daremos la definición conceptual y la formulación de hipótesis. Dentro de la definición conceptual encontramos 2 autores. El primero es Bernal César, en su libro Metodología de la Investigación del año 2000,
en la página 121, nos indica lo siguiente. Él dice que elaborar un marco conceptual no es hacer una lista de términos relacionados con un tema, sino definir lo que por su significado particular necesitan ser precisados en su definición. Eso quiere decir que debe ser como un glosario de términos claves para poder entender la investigación. Otro autor tenemos a Tafur Portilla, quien en su libro Tesis Universitaria del año 1995, página 157, nos indica lo siguiente. Él indica que el marco conceptual se entiende al conjunto de conceptos que expone el investigador cuando hace un sustento teórico de su problema y tema de investigación, y prosigue refiriéndose al modo de presentación siguiendo un procedimiento lógico, definiendo los términos básicos. Esto quiere decir que aquellos que permiten enfocar y establecer sobre qué base se asientan los problemas y temas científicos. Ahora daremos a conocer las funciones del marco conceptual. Dentro de las funciones tenemos tres importantes. Las funciones, el primero es definir con precisión y concisión los términos y expresiones significativos usados continuamente por el investigador, es decir, que proporcionan información sobre palabras que necesitan mayor especificación semántica. Otra importante función es unificar criterios de interpretación y comprensión del significado de los términos y palabras empleadas en la investigación. Otra función, delimita el significado de los términos y expresiones que deben emplearse en el marco teórico y metodológico del problema de investigación. Asimismo, estas funciones facilitan la comprensión rápida y concisa de los temas complejos que forman el marco teórico de la investigación. Podemos decir que el marco conceptual es muy importante. ¿Por qué? Porque este nos brinda todos los aspectos para poder entender algunos términos que se utilizarán en la investigación. Algunas recomendaciones que se da para hacer un buen marco teórico viene a ser que este debe estar organizado alfabéticamente, y para que así el usuario pueda hacer un buen empleo de este. Otro indica que los términos deben ser precisos, concisos y puntuales, es decir, no deben ser muy extensos, tampoco abstractos y tampoco oscuros, pues para que así el lector tenga un buen entendimiento del significado de estos. Otra recomendación muy importante sería que los términos o la definición de estos términos se deben mantener su característica de ser generales y comunes y no particulares y específicos. Ahora nos vamos a ir a la formulación de la hipótesis, pero para formular la hipótesis, ¿qué debemos hacer? Se debe tomar, según el autor Tafur Portillo, indica lo siguiente, que debemos tomar criterios. Los criterios son los siguientes. 1. Examinar minuciosamente la intencionalidad de la pregunta de la investigación. El siguiente criterio es responder directamente el enunciado en forma afirmativa. Otro criterio es verificar si la variable o las variables del problema de estudio están presentes en la hipótesis de investigación formulada, porque en el caso de que no estuviera, se debe volver a hacer una formulación, porque no se llegaría a la formulación definitiva. El cuarto criterio viene a ser verificar la coherencia lógica de la hipótesis y la presencia de las respectivas variables.
Luego se procede a la formulación definitiva de la hipótesis, delimitándola en el tiempo y en el espacio correspondiente. Ahora vamos a ver cómo formular una hipótesis general. En acá indica que se formula en estricta relación con el problema de investigación en términos de respuesta a esta última y conservando las variables. Siempre es importante que esté conservando las variables, porque de lo contrario no tendría coherencia con nuestro problema de la investigación. Tenemos un ejemplo. El problema indica en qué medida la situación familiar de las alumnas de educación secundaria de la provincia de Cañete se relacionan con el embarazo precoz. Entonces, si este es nuestro problema, la hipótesis general tiene que estar basada en esto. Entonces, nuestra hipótesis sería: la situación familiar de las alumnas de secundaria se relacionan con el embarazo precoz. O sea, hay indicadores que dicen que sí hay una relación. Dentro de esos indicadores podemos ver aquí algunos. Por ejemplo, los indicadores ya ayudan para poder formular las hipótesis específicas. Por ejemplo, en la situación familiar es una de nuestras variables. Entonces, dentro de los indicadores tenemos el nivel de comunicación, la relación con los familiares y el estado civil de los padres. Son algunos ejemplos. Y entonces, nuestra otra variable es embarazo prematuro. Entonces, una primera hipótesis sería que el nivel de comunicación con sus padres se relaciona directamente con el embarazo prematuro. Otra posible hipótesis específica sería, con este otro indicador de relación con las familias, la relación con sus familiares influye directamente con el embarazo prematuro. Y una tercera hipótesis específica sería el estado civil de los padres, que es un indicador de los padres de familia, se relacionan con el embarazo prematuro, que es nuestra variable. O sea, no pierde relación, están relacionadas. La hipótesis es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que según Kellinger, en su libro Investigación del Comportamiento, indica que la hipótesis es muy importante por 3 razones. Son instrumentos de trabajo de la teoría, son susceptibles de demostración en cuanto a su falsedad o veracidad, y son poderosas herramientas para el avance del conocimiento, porque permite a los científicos percibir el mundo desde fuera. Mi grupo y yo ha llegado a la conclusión de que el marco teórico tiene la finalidad de guiar, dar los principios y la base para la misma, tomando distintos conceptos de distintos autores y en base a estos arribar a un resultado en particular, lo cual garantiza la aplicación del método científico. Al marco teórico también se le conoce como fundamentos teóricos, ya que esta es la base de que por qué se va a tomar algo, por qué se consideraría algo y por qué no. Por eso es muy importante realizar un marco teórico con dichos conceptos que ayuden a entender mejor nuestro trabajo y a interpretar.